La explosión atravesó la noche como un trueno, haciendo que el teniente Hiroshi Tanaka tropezara con la cubierta inclinada del buque de transporte Yamakase. El metal chirrió contra el metal mientras el buque crujía bajo el impacto de los torpedos estadounidenses, y su casco se partió como papel bajo el implacable oleaje del Pacífico. Los dedos de Tanaka se apretaron instintivamente alrededor de la empuñadura forrada en cuero de la katana de su padre, la espada ancestral que había servido a la familia Tanaka durante 3 generaciones. El peso de la espada contra su cadera le reconfortaba y le condenaba al mismo tiempo mientras veía cómo su mundo se derrumbaba a su alrededor. Todos a los puestos de emergencia. La voz del capitán Yamamoto se quebró en el caos, apenas audible por encima del chirrido del acero al retorcerse y los gritos de pánico de los marineros. Tanaka se incorporó con esfuerzo. Su entrenamiento naval superó el terror que le desgarraba el pecho. La cubierta bajo sus pies se inclinó violentamente a estribor, haciendo que el equipo suelto se deslizara hacia la oscuridad agitada del océano. A través del humo y las salpicaduras, pudo ver las siluetas de los destructores estadounidenses cortando el agua como tiburones depredadores, mientras sus reflectores barrían el destartalado buque japonés. El sonido que atormentaría los sueños de Tanaka comenzó entonces, los gritos de los marineros heridos atrapados en los compartimentos inundados bajo cubierta. Sus voces se elevaban a través del metal retorcido, un coro de agonía que cortaba más profundo que cualquier espada. Eran sus hombres, chicos apenas mayores de afeitarse, que lo habían seguido en esta pesadilla con la fe ciega de la juventud. El suboficial Sato, que guardaba fotos de su hija recién nacida en su gorra. El marinero Koji, que tarareaba canciones populares mientras limpiaba su rifle. Ahora sus voces se fundían en una única y desesperada súplica de salvación que ningún honor bucido podía silenciar. «Señor, la sala de máquinas está completamente inundada», informó el alférez Nakamura, con su joven rostro manchado de aceite y sangre. «Estamos entrando agua a una velocidad superior a la que las bombas pueden soportar. El capitán tiene órdenes de prepararse para el abandono». Tanaka sintió que las palabras lo golpeaban como golpes físicos. Abandono. El concepto mismo contradecía todo lo que le habían inculcado en la Academia Naval. Un oficial japonés no abandonaba su puesto. Un oficial japonés no se rindió. Un oficial japonés murió con honor antes que enfrentar la eterna vergüenza de ser capturado. Sin embargo, mientras otra explosión sacudía el barco y más gritos resonaban desde abajo, Tanaka se encontró cuestionando la sabiduría que una vez pareció absoluta. A través de sus binoculares, el capitán Morrison del USS Fletcher observó cómo el buque de transporte japonés se escoraba fuertemente a estribor, con su superestructura envuelta en humo y llamas. 20 años de servicio naval le habían enseñado a ver los buques enemigos como objetivos en lugar de comunidades flotantes de seres humanos, pero algo en ese momento se sentía diferente. Mientras los reflectores de su destructor barrían los restos, pudo ver figuras moviéndose en la cubierta inclinada. No los soldados enemigos sin rostro descritos en los informes de inteligencia, sino jóvenes que enfrentaban el mismo terror que atormentaba a los marineros de todas las naciones. «Capitán, estamos recogiendo supervivientes en el agua», gritó su oficial ejecutivo, el comandante Hayes. «Órdenes, señor». Morrison bajó los binoculares y estudió el campo de escombros donde los marineros japoneses se aferraban a cualquier flotación que encontraban. Sus orgullosos uniformes navales, antaño impecables y símbolo del poderío imperial, ahora colgaban desgarrados y manchados de sal de sus cuerpos exhaustos. Estos eran los mismos hombres que los informes de la Cruz Roja Americana describían como guerreros fanáticos que prefieren la muerte a la deshonra, pero Morrison solo veía seres humanos desesperados que luchaban por sobrevivir en el implacable Pacífico. «Preparen operaciones de rescate», ordenó Morrison con voz firme a pesar del conflicto que le azotaba el pecho. «Y avisen a los demás barcos, tomamos prisioneros según los protocolos de la Convención de Ginebra». A bordo del moribundo Yamakase, Tanaka se abrió paso entre el caos hacia sus aposentos. Cada paso era una batalla contra la creciente inclinación de la cubierta. Le temblaban las manos al sacar su diario personal del pequeño armario metálico junto a su litera. El libro encuadernado en cuero contenía meses de anotaciones que detallaban sus pensamientos, miedos y su inquebrantable lealtad al emperador. Ahora, al abrir una nueva página,
Tanaka se esforzaba por encontrar las palabras adecuadas para lo que podría ser su última anotación. La ceguera institucional que definiría el inminente encuentro ya se estaba gestando en las mentes tanto de captores como de prisioneros. Los oficiales de inteligencia militar a bordo de la flota estadounidense preparaban sus procedimientos habituales de interrogatorio, consultando manuales que presentaban a los soldados japoneses como culturalmente incapaces de comportarse como prisioneros de guerra. Esperaban un desafío silencioso, intentos de suicidio y una resistencia fanática a cualquier forma de cooperación. La brecha cultural entre Oriente y Occidente parecía tan vasta e insalvable como el propio Océano Pacífico, sin que ninguno de los dos bandos comprendiera realmente la humanidad que existía en su enemigo. El psiquiatra de la Armada, Dr. James Wheeler, recibía órdenes a través del sistema de comunicación del barco. Su misión era clara: estudiar estas mentes alienígenas para futuras operaciones de guerra psicológica. El distanciamiento clínico en sus informes reducía a seres humanos complejos a sujetos de experimentación, ignorando la verdad fundamental de que el coraje, el miedo y el instinto de supervivencia trascendían las fronteras nacionales. Mientras el Yamakase continuaba su espiral de muerte, Tanaka presionaba la pluma contra el papel con dedos temblorosos. Las palabras fluían lentamente, cada carácter un pequeño acto de rebelión contra el destino que le aguardaba. Escribió la dirección de su familia con esmero, esperando contra toda esperanza que, de alguna manera, la noticia de sus últimos momentos llegara al pueblo de montaña donde sus padres esperaban cartas que nunca llegarían. Las emisiones de propaganda habían sido claras sobre el trato estadounidense a los prisioneros japoneses. La ejecución sumaria aguardaba a aquellos lo suficientemente cobardes como para sobrevivir a la captura. El condicionamiento cultural estaba profundamente arraigado en ambos bandos. Los comandantes estadounidenses creían sinceramente que la cultura militar japonesa imposibilitaba el trato normal a los prisioneros de guerra, mientras que oficiales japoneses como Tanaka se enfrentaban al peso aplastante de un código que valoraba la muerte por encima de la supuesta deshonra de la rendición. Ninguno de los dos bandos reconocía la trágica ironía de su humanidad compartida, oculta tras capas de propaganda y prejuicios. A su alrededor, los últimos momentos del barco se desarrollaban en una sinfonía de destrucción. El vapor silbaba de las tuberías rotas, el metal crujía bajo una tensión insoportable y las voces de los marineros moribundos se debilitaban con cada minuto que pasaba. Tanaka cerró su diario y aferró la espada de su padre por última vez, sintiendo el peso del honor ancestral y la supervivencia personal en pugna en su alma. A lo lejos, los botes de rescate estadounidenses avanzaban por el campo de escombros, con sus tripulaciones preparándose para enfrentarse a un enemigo al que les habían enseñado a temer y a malinterpretar. La colisión de dos mundos estaba a punto de comenzar, moldeada por preconceptos que desafiarían todo lo que ambos bandos creían sobre el deber, el honor y el precio de la supervivencia. Mientras el Yamakase se hundía en las olas del Pacífico, Tanaka susurró a la oscuridad que lo rodeaba. Su voz apenas se oía por encima del torrente de agua. He deshonrado a mis antepasados, pero quizás en cautiverio aún pueda encontrar una manera de servir a la memoria de mi emperador. El invierno de Wisconsin atravesaba las vallas metálicas del campamento McCoy como un depredador acechando a su presa, y el sargento Bill Henderson se ajustó el abrigo mientras observaba la formación matutina a través de las ventanas cubiertas de escarcha de la torre de vigilancia. Habían pasado 6 meses desde la llegada de los primeros camiones de transporte, con 847 prisioneros de guerra japoneses que ahora formaban filas perfectas a pesar del frío intenso que hacía que los soldados estadounidenses maldijeran y se acurrucaran para calentarse. Henderson entrecerró los ojos a través del cristal, intentando comprender lo que veía. Los prisioneros se movían con precisión mecánica, cada uno a exactamente 2 brazos de distancia de su vecino, con la espalda recta como cañones de fusil a pesar de los uniformes raídos que colgaban sueltos sobre sus cuerpos encogidos. Al frente de cada grupo, los oficiales superiores permanecían de pie como estatuas, con rostros curtidos que no delataban nada mientras los prisioneros más jóvenes hacían una profunda reverencia antes de tomar posiciones. Siguen con sus extraños rituales orientales, murmuró el soldado Johnson, uniéndose a Henderson en la ventana con una taza de café humeante. Llevan haciéndolo desde el amanecer. Es que nunca se cansan de tantas reverencias y crujidos. Henderson no dijo nada,
pero apretó la mandíbula mientras observaba la ceremonia que se desarrollaba abajo. La disciplina de los prisioneros lo asombraba y frustraba a partes iguales. En 6 meses, nunca había visto una sola pelea entre ellos, nunca había presenciado el caos que estallaba regularmente entre los soldados estadounidenses cuando la tensión aumentaba. En cambio, se organizaron en rígidas unidades militares que funcionaban con una eficiencia mecánica, siguiendo las órdenes de sus oficiales capturados como si la guerra aún continuara y ellos sirvieran a su emperador. Entre los oficiales navales, un hombre atraía la atención de sus compañeros de prisión. El teniente comandante Tanaka se movía entre las filas como un fantasma, reconociendo su presencia con sutiles asentimientos y el respetuoso gesto de otros al apartarse para dejarlo pasar. Henderson lo había identificado semanas atrás como un líder informal, aunque el hombre nunca alzaba la voz ni daba órdenes obvias. En cambio, parecía guiar mediante conversaciones tranquilas y miradas significativas que, de alguna manera, impedían que casi 1000 hombres desesperados cayeran en la desesperación. La campana del comedor resonó por todo el recinto, y Henderson observó a los prisioneros formar filas ordenadas fuera del comedor. Negó con la cabeza, sabiendo lo que sucedería a continuación. El personal de cocina, en su mayoría hombres locales que se habían ofrecido como voluntarios para la fácil tarea de alimentar a los prisioneros enemigos, disfrutaba especialmente sirviendo comidas que violaban las restricciones dietéticas que muchos de los hombres capturados observaban. Platos de cerdo y ternera dominaban el menú, alimentos que los prisioneros budistas no podían comer sin traicionar sus creencias más profundas. Que se mueran de hambre si son demasiado buenos para la comida estadounidense, dijo Johnson, haciéndose eco del sentimiento que Henderson escuchaba a diario de los guardias, quienes interpretaban la negativa de los prisioneros a comer como arrogancia en lugar de convicciones religiosas. Quizás el hambre les enseñe algo de respeto. Henderson bajó las escaleras de la torre y cruzó el recinto, sus botas crujiendo contra la fina capa de nieve que cubría el suelo helado. Se detuvo cerca de la entrada del comedor, observando cómo los prisioneros desfilaban ante mesas repletas de comida que no podían tocar. Sus rostros permanecieron impasibles, pero Henderson notó cómo sus miradas se posaban en los platos humeantes antes de seleccionar solo pan y verduras, porciones demasiado pequeñas para sostener a hombres que pasaban sus días en trabajos manuales. El Dr. Wheeler llegó esa tarde en un sedán negro, con su maletín de cuero repleto de formularios de evaluación psicológica y teorías sobre la mentalidad colectiva japonesa que el Departamento de Guerra ansiaba comprender. Henderson lo recibió en la puerta, observando al hombre delgado con gafas de montura metálica que se comportaba con la confianza de quien nunca se había enfrentado a un enemigo más peligroso que un aula llena de estudiantes de posgrado. «Sargento Henderson, supongo», dijo el Dr. Wheeler, extendiendo una mano suave que nunca había empuñado un rifle ni sentido el peso de la vida de un hombre en juego. «Estoy aquí para realizar evaluaciones psicológicas de sus prisioneros. El Departamento de Guerra está particularmente interesado en comprender su adoración al emperador y su potencial comportamiento fanático». Henderson guió al médico por el complejo, señalando los diversos barracones y áreas de trabajo donde los prisioneros pasaban sus días fabricando artículos para la guerra. Pero la atención de Wheeler se centró por completo en el comportamiento que confirmaba sus ideas preconcebidas sobre la psicología japonesa. Al ver a los prisioneros ejercitándose con movimientos coordinados que parecían artes marciales, garabateó notas sobre preparación ritualista para la violencia. Al observar la forma respetuosa en que los prisioneros más jóvenes se dirigían a sus mayores, escribió sobre patrones jerárquicos de sumisión que facilitan la manipulación masiva. «Fíjense en cómo nunca se quejan», dijo Henderson mientras pasaban junto a un destacamento de trabajo que reparaba equipo dañado en el gélido frío. «No importa lo duras que sean las condiciones, simplemente lo aceptan todo sin protestar. A veces me pregunto si siquiera son humanos». Wheeler asintió con entusiasmo, mientras su bolígrafo se movía rápidamente por su bloc de notas. Clásica supresión de la identidad individual en favor de la cohesión grupal. Su silencio no es estoicismo, sargento. Es evidencia de un condicionamiento psicológico que los incapacita para pensar de forma independiente. Son esencialmente máquinas humanas programadas para servir a su emperador sin rechistar. Pero tras el alambre de púas que rodeaba el recinto,
Una historia diferente se desarrollaba en los largos barracones donde los prisioneros se acurrucaban para protegerse del frío que se filtraba por cada grieta de las paredes de madera. Tanaka se movía sigilosamente de litera en litera, observando a los hombres, demacrados por la desnutrición y el agotamiento. Se detuvo junto a un joven marinero llamado Yamamoto, que miraba al techo con los ojos hundidos, tras haber visto demasiada muerte en tan pocos años. «Háblame de tu casa», dijo Tanaka en voz baja, sentándose en el borde de la estrecha litera. «¿Qué hacías antes de la guerra?» La voz de Yamamoto apenas sonó como un susurro. «Ayudé a mi padre con su bote de pesca. Salíamos antes del amanecer y regresábamos cuando el sol tocaba el agua. Mi madre tenía la cena preparada y mi hermanita corría a recibirnos al muelle». Su voz se quebró levemente. «Me pregunto si saben que estoy vivo». Tanaka apoyó una mano curtida en el hombro del joven. «Lo saben», dijo con serena convicción. «El corazón de una madre siempre sabe cuando su hijo aún respira. Aférrate a ese conocimiento. Deja que te dé la fuerza para soportar este lugar con honor». Al anochecer, cuando los guardias estadounidenses se retiraban a sus cálidos cuarteles y dejaban solo a un grupo reducido de guardias para patrullar el perímetro, Tanaka organizaba clases secretas en los rincones más oscuros del cuartel. Los prisioneros mayores compartían historias de valentía y sacrificio, enseñando a los más jóvenes los principios que podrían ayudarlos a sobrevivir con la dignidad intacta. Hablaban en susurros sobre el deber que trascendía el servicio militar, sobre el honor que ningún enemigo podía arrebatar y sobre encontrar sentido a un sufrimiento que parecía infinito. «Somos soldados sin armas», dijo Tanaka a sus oyentes reunidos una noche, con la voz cargada de autoridad incluso en cautiverio. «Nuestro campo de batalla es este campamento, y nuestra misión es demostrar que el espíritu humano no se puede quebrar con alambre de púas ni desprecio. Cada día que mantenemos nuestra disciplina, cada momento que nos tratamos con respeto, logramos una pequeña victoria contra quienes nos reducirían a animales». La maquinaria institucional de la guerra procesaba a estos hombres como estadísticas del enemigo, en lugar de seres humanos con familias, sueños y corazones que se rompían un poco más cada día que permanecían separados de todos sus seres queridos. Los informes fluían a través de la cadena de mando, reduciendo 847 tragedias individuales a ordenadas columnas de números que los burócratas podían archivar y olvidar. Coste por prisionero, ingesta calórica, incidentes médicos, intentos de fuga, todo reducido a puntos de datos que facilitaban ignorar la realidad del sufrimiento humano que se escondía tras la eficiencia militar. La comida se convirtió en el arma principal de esta guerra cultural, manejada por trabajadores del comedor que nunca habían visto combate, pero que encontraban satisfacción en esta pequeña crueldad que podían infligir al enemigo. Observaron con satisfacción cómo los prisioneros budistas apartaban los platos de cerdo sin tocarlos, interpretando la convicción religiosa como una obstinada rebeldía que merecía el castigo de la inanición. A medida que el invierno se agudizaba y los prisioneros adelgazaban, Henderson se encontró estudiando sus rostros en busca de señales del punto de quiebre que esperaba cualquier día. Pero en lugar de un colapso, presenció algo que no pudo comprender, una resiliencia silenciosa que parecía fortalecerse con el sufrimiento compartido en lugar de debilitarse por él. Hombres que habían sido entrenados para morir por su emperador, de alguna manera, habían encontrado razones para vivir como prisioneros, transformando el cautiverio en una oportunidad para practicar virtudes que ningún guardia podía confiscar. Una tarde, de pie junto a su ventana, observando a los prisioneros reunirse para su formación final del día, Henderson sintió una inquietante grieta en su certeza sobre quiénes eran realmente estos hombres. Sus rangos perfectos y su disciplina inquebrantable ya no parecían evidencia de un condicionamiento inhumano, sino más bien la prueba de algo que nunca había encontrado en sus años de servicio militar, una clase de coraje que podía encontrar honor incluso en la derrota. Tanaka se encontraba al frente de su grupo. Su voz se oía con claridad a través del gélido recinto mientras se dirigía a sus compañeros de prisión en su lengua materna. Henderson no entendía las palabras, pero algo en el tono sugería esperanza en lugar de desesperación, propósito en lugar de resignación. El comandante capturado miró directamente a la torre de vigilancia donde Henderson observaba, y por un instante sus miradas se cruzaron a través de la división de nacionalidad y circunstancias.
No somos animales de zoológico, aunque nos observan como si fuéramos criaturas extrañas de otro mundo, dijo Tanaka en voz baja. Sus palabras estaban dirigidas a los hombres que lo rodeaban, pero de alguna manera parecieron trascender el alambre de púas para tocar la conciencia de cada estadounidense que había elegido ver enemigos en lugar de seres humanos. Las manos del Dr. Wheeler temblaron levemente al dejar el bolígrafo. El informe psicológico estaba completo, pero no ofrecía soluciones. Las luces fluorescentes de su oficina improvisada zumbaban en lo alto, proyectando sombras ásperas sobre páginas llenas de observaciones clínicas que cada vez parecían más insignificantes. Afuera de su ventana, el sol de la mañana teñía el campo de prisioneros de una calidez engañosa, pero Wheeler sabía la verdad. Los prisioneros japoneses morían, y no era por ninguna enfermedad que él pudiera diagnosticar ni tratar. El comedor quedó en silencio cuando Wheeler entró para sus rondas diarias de observación. El soldado Tommy Kowalski permanecía firme cerca de la entrada, con su joven rostro marcado por la confusión y una creciente preocupación. Wheeler observó cómo Tanaka, el prisionero japonés de mayor rango, ocupaba su asiento asignado en la larga mesa de madera. Los movimientos del hombre eran deliberados y respetuosos, pero cuando le colocaron la bandeja de metal, se limitó a contemplar la comida intacta. El vapor se elevaba de las porciones reglamentarias de frijoles, pan y carne, pero los palillos de Tanaka permanecían inmóviles junto a su plato. «Doctor», susurró Kowalski, acercándose a Wheeler. «Lleva 3 días con esto. No prueba ni un bocado». Wheeler asintió con gravedad, recorriendo la habitación con la mirada. Uno a uno, los demás prisioneros siguieron el ejemplo de Tanaka. Se sentaron con una postura perfecta, con las manos juntas, mientras sus comidas se enfriaban. La silenciosa negativa se extendió como ondas por el comedor. Ni una palabra pronunciada, ni un gesto, pero el mensaje era inconfundible. Wheeler garabateó notas en su portapapeles, documentando lo que presenciaba, pero sin comprender su significado más profundo. En Washington, los expertos en nutrición del Departamento de Guerra habían calculado cada caloría, cada vitamina y cada mineral necesario para la vida humana. Sus tablas y gráficos demostraban sin lugar a dudas que los prisioneros recibían una alimentación adecuada. Pero las cifras estériles sobre el papel no podían explicar el hambre espiritual que los corroía, la ausencia de arroz preparado con reverencia ancestral, la ausencia del sabor de la sopa de miso que los conectaba con su hogar, los rituales culturales que hacían de la comida algo más que un simple combustible para el cuerpo. Las botas de Henderson resonaban por el pasillo de interrogatorios mientras revisaba las últimas órdenes del cuartel general. La carpeta manila que tenía en las manos contenía solicitudes urgentes de oficiales de inteligencia, movimientos de tropas enemigas en el frente del Pacífico, posiciones navales que podían cambiar el curso de la batalla, capacidades armamentísticas que podrían salvar vidas estadounidenses. Pero 3 semanas de interrogatorios agresivos no habían producido más que silencio y prisioneros con la mirada cada vez más hundida. «Tanaka», resonó la voz de Henderson al entrar en la austera sala de interrogatorios. El oficial japonés estaba sentado perfectamente erguido en su silla metálica, con el uniforme limpio a pesar de su desgaste. «¿Vas a contarme sobre la guarnición de Okinawa, o tus hombres verán sus raciones reducidas a la mitad?» La mirada de Tanaka permaneció fija en la pared desnuda que tenía delante, con la respiración tranquila y controlada. Henderson golpeó la mesa con el puño. El sonido resonó por el pequeño espacio, pero el prisionero no se inmutó. El silencio se extendió entre ellos como un alambre tenso, ninguno dispuesto a romperse primero. El rostro de Henderson enrojeció de frustración al comprender que sus amenazas eran impotentes contra una voluntad fortificada por el honor y el deber. De vuelta en el cuartel, Tanaka se arrodilló en el áspero suelo de madera, con la voz apenas por encima de un susurro mientras dirigía las oraciones vespertinas por los camaradas caídos. Los demás prisioneros formaron filas ordenadas detrás de él, con la cabeza inclinada en señal de reverencia. El soldado Kowalski observaba desde la puerta, impresionado por la dignidad que estos hombres mantenían incluso en cautiverio. Realizaban su ritual diario de limpieza con precisión militar, barriendo cada rincón, doblando sus escasas pertenencias con cuidado, transformando su prisión en algo parecido a un espacio sagrado.
La mente de Kowalski se desvió hacia las historias de su padre sobre su llegada a Chicago desde Polonia, enfrentándose a miradas sospechosas e insultos murmurados de vecinos que solo veían una amenaza extranjera. Recordó cómo los hombros de su padre se habían desplomado bajo el peso de la discriminación, cómo la comida del país de origen se había convertido en un salvavidas para la identidad y la esperanza. Al mirar ahora a estos prisioneros japoneses, Kowalski vio el mismo sufrimiento silencioso, el mismo aferramiento desesperado a fragmentos de hogar. El coronel Barnes irrumpió en la oficina de Wheeler sin llamar, con el rostro enrojecido por la ira y la presión burocrática. «Doctor, no me importan sus teorías psicológicas. Estos prisioneros están jugando con nosotros, y esto se acaba ya. Si no cooperan con los interrogatorios, les reduciremos las raciones hasta que entren en razón». Wheeler levantó la vista de sus informes. El agotamiento se reflejaba en las arrugas alrededor de sus ojos. «Coronel, con todo respeto, no creo que estén jugando. Estos hombres están experimentando algo que escapa a nuestra comprensión actual». «Tonterías», interrumpió Barnes, golpeando el escritorio con la palma de la mano. «Los cálculos del Departamento de Guerra demuestran que reciben una nutrición adecuada. Si deciden morirse de hambre por terquedad, es su decisión. Resultados, doctor. Washington quiere resultados, no excusas». La maquinaria institucional avanzaba con implacable eficiencia, exigiendo información que nunca llegaba. Los gráficos registraban la ingesta calórica ignorando el contexto cultural. Los informes documentaban la salud física, pero pasaban por alto el deterioro espiritual. El silencio de los prisioneros se convirtió en una forma de resistencia más poderosa que cualquier arma. Su silenciosa dignidad, un desafío a todo lo que la administración del campo creía saber sobre la guerra y la naturaleza humana. En la oscuridad previa al amanecer, Wheeler hizo su ronda por los barracones una última vez. Tanaka estaba sentado con las piernas cruzadas en su delgado colchón, con los ojos cerrados en meditación. Los demás prisioneros yacían inmóviles en sus literas, pero Wheeler podía percibir su vigilia compartida contra la desesperación. Su formación psicológica le había enseñado a categorizar y analizar, pero estos hombres desafiaban todas las teorías que había estudiado. No eran guerreros fanáticos ebrios de propaganda, eran hijos nostálgicos que extrañaban la cocina de sus madres, las festividades de sus templos, sus ritmos de vida familiares. La primera luz del amanecer se filtraba por las ventanas de los barracones cuando Kowalski comenzó su patrulla matutina. Se detuvo junto a la litera de Tanaka, observando la expresión pacífica del hombre a pesar del evidente deterioro físico. En ese momento, los carteles de propaganda y las películas de entrenamiento desaparecieron, reemplazados por un simple reconocimiento de humanidad compartida. Esos rostros, curtidos por el encarcelamiento y marcados por un sufrimiento silencioso, le recordaron a sus propios hermanos durante la Gran Depresión, hambrientos, asustados, pero decididos a mantener su dignidad contra todo pronóstico. Wheeler cerró su cuaderno y se recostó en su silla, comprendiendo finalmente la inutilidad de su misión. El conflicto entre las exigencias institucionales y la conciencia individual estaba desgarrando la estructura de mando estadounidense con la misma intensidad con la que estaba matando a los prisioneros. Algunos guardias como Kowalski comenzaban a cuestionar las órdenes, mientras que otros como Henderson redoblaban la agresividad. Las grietas en su unidad se agrandaban cada día, exponiendo la contradicción fundamental entre la eficiencia militar y la compasión humana. Al sonar la diana matutina en el campamento, Kowalski observó a Tanaka dirigir a sus hombres en su ritual diario de oración y limpieza. La visión ya no lo llenaba de sospecha ni confusión, sino de un reconocimiento inquietante que lo conmovió profundamente. El enemigo ahora tiene rostros, y sorprendentemente se parecen a los de mis propios hermanos cuando tienen hambre y miedo. La primavera había llegado al campamento McCoy con una calidez inesperada que parecía descongelar algo más que el suelo helado. La nieve que había cubierto el cuartel durante meses se había derretido formando arroyos fangosos que serpenteaban entre los edificios de madera, trayendo consigo la promesa de un cambio. El teniente Kowalski esperaba frente a la oficina del coronel Barnes, con las manos entrelazadas a la espalda, a la espera de permiso para entrar. El joven oficial había pasado noches en vela elaborando su propuesta,
sabiendo que una palabra equivocada podría acabar con su carrera militar antes de que realmente comenzara. «Entre», dijo la voz áspera desde el interior. Kowalski entró en la austera oficina, donde el coronel Barnes estaba sentado tras un escritorio metálico cubierto de informes e informes de inteligencia. La luz del atardecer que entraba por la única ventana proyectaba sombras intensas sobre el rostro curtido del coronel, haciendo que su ceño permanente pareciera aún más intimidante. El capitán Henderson se encontraba firme cerca de la pared, con una expresión cuidadosamente neutral a pesar de la tensión que irradiaba su postura rígida. «Señor, creo que tenemos la oportunidad de mejorar la cooperación de los prisioneros mediante un gesto de buena voluntad», comenzó Kowalski, con voz firme a pesar del nerviosismo que corría por sus venas. «Los prisioneros llevan 3 meses manteniendo las instalaciones del campo sin incidentes. Una comida especial podría demostrar que la cooperación da resultados positivos». Barnes se recostó en su silla. El metal crujió bajo su peso. Sus ojos, fríos y calculadores, estudiaron al joven teniente con la intensidad de un depredador que evalúa a su presa potencial. «Sugiere que recompensemos a los soldados enemigos, teniente. Sugiero que empleemos la psicología en lugar de la fuerza, señor. Un pequeño gesto de amabilidad podría lograr lo que los interrogatorios no han logrado». El silencio que siguió se tensó como un alambre tenso, solo llenado por el sonido distante de los prisioneros trabajando en el patio exterior. Henderson se removió incómodo, su lealtad dividida entre apoyar a su subordinado y mantener la aprobación de su superior. El capitán había presenciado demasiados interrogatorios fallidos, demasiados prisioneros que salían de las sesiones de interrogatorio más desafiantes que antes. La puerta de la oficina se abrió sin llamar, y Robert Chen entró con el paso seguro de un hombre acostumbrado a desafiar la autoridad militar. El inspector de la Cruz Roja llevaba un maletín de cuero que contenía informes detallados del trato a los prisioneros, documentos que podían ser decisivos para una carrera, según su contenido. Su presencia había sido una fuente constante de irritación para Barnes desde su llegada 2 semanas antes. «Coronel, he estado revisando las entrevistas a los prisioneros», anunció Chen, dejando su maletín sobre el escritorio sin invitación. «Los duros métodos de interrogatorio han proporcionado información mínima, a la vez que han creado una atmósfera de hostilidad que imposibilita la cooperación genuina». Barnes apretó la mandíbula. Sus nudillos se pusieron blancos al agarrar el borde del escritorio. «Señor Chen, la inteligencia militar no es de su competencia». «El bienestar de los prisioneros sí lo es», respondió Chen con firmeza. Sus ojos oscuros se clavaron en la mirada del coronel sin pestañear. «Estos hombres responden al respeto, no a la brutalidad. La propuesta del teniente Kowalski se ajusta a principios psicológicos probados». La tensión en la sala crepitaba como la electricidad antes de una tormenta. Henderson observaba el intercambio con creciente inquietud, reconociendo el peligroso territorio en el que se adentraban. Barnes se había forjado una reputación basada en una disciplina estricta y una autoridad inquebrantable, cualidades que le habían sido útiles en combate, pero que resultaron menos efectivas en la compleja dinámica del manejo de prisioneros. «Esto es un experimento psicológico, nada más», declaró finalmente Barnes, con la voz cargada de una autoridad absoluta. «Si produce información útil, continuamos. Si no, volvemos a los protocolos establecidos». «¿Entendido?» Kowalski sintió una mezcla de alivio y temor. «Sí, señor. Me coordinaré con el personal de cocina inmediatamente». Mientras los 3 hombres salían de la oficina, ninguno notó la leve sonrisa que se dibujó en el rostro de Barnes. El coronel tenía sus propias razones para aprobar el plan, razones que no tenían nada que ver con la compasión, sino con los micrófonos ocultos que los oficiales de inteligencia habían instalado por todo el comedor esa misma mañana. En la cocina del campamento, el sargento Murphy se limpió la harina de las manos en su delantal manchado mientras reflexionaba sobre la inusual petición de Kowalski. El corpulento cocinero había tenido una pequeña heladería en Boston antes de la guerra, un negocio familiar especializado en sabores artesanales que atraía a clientes de todo el vecindario. Sus manos curtidas, ahora expertas en preparar grandes cantidades de raciones militares, aún recordaban el delicado proceso de crear la bola perfecta. «Señor,
Creo que tenemos la oportunidad de mejorar la cooperación de los prisioneros mediante un gesto de buena voluntad, comenzó Kowalski, con voz firme a pesar del nerviosismo que corría por sus venas. Los prisioneros llevan 3 meses manteniendo las instalaciones del campo sin incidentes. Una comida especial podría demostrar que la cooperación da resultados positivos. Barnes se recostó en su silla. El metal crujió bajo su peso. Sus ojos, fríos y calculadores, estudiaron al joven teniente con la intensidad de un depredador que evalúa a su presa potencial. Sugiere que recompensemos a los soldados enemigos, teniente. Sugiero que empleemos la psicología en lugar de la fuerza, señor. Un pequeño gesto de amabilidad podría lograr lo que los interrogatorios no han logrado. El silencio que siguió se tensó como un alambre tenso, solo llenado por el sonido distante de los prisioneros trabajando en el patio exterior. Henderson se removió incómodo, su lealtad dividida entre apoyar a su subordinado y mantener la aprobación de su superior. El capitán había presenciado demasiados interrogatorios fallidos, demasiados prisioneros que salían de las sesiones de interrogatorio más desafiantes que antes. La puerta de la oficina se abrió sin llamar, y Robert Chen entró con el paso seguro de un hombre acostumbrado a desafiar la autoridad militar. El inspector de la Cruz Roja llevaba un maletín de cuero que contenía informes detallados del trato a los prisioneros, documentos que podían ser decisivos para una carrera, según su contenido. Su presencia había sido una fuente constante de irritación para Barnes desde su llegada 2 semanas antes. «Coronel, he estado revisando las entrevistas a los prisioneros», anunció Chen, dejando su maletín sobre el escritorio sin invitación. Los duros métodos de interrogatorio han proporcionado información mínima, a la vez que han creado una atmósfera de hostilidad que imposibilita la cooperación genuina. Barnes apretó la mandíbula. Sus nudillos se pusieron blancos al agarrar el borde del escritorio. Señor Chen, la inteligencia militar no es de su competencia. El bienestar de los prisioneros sí lo es, respondió Chen con firmeza. Sus ojos oscuros se clavaron en la mirada del coronel sin pestañear. Estos hombres responden al respeto, no a la brutalidad. La propuesta del teniente Kowalski se ajusta a principios psicológicos probados. La tensión en la sala crepitaba como la electricidad antes de una tormenta. Henderson observaba el intercambio con creciente inquietud, reconociendo el peligroso territorio en el que se adentraban. Barnes se había forjado una reputación basada en una disciplina estricta y una autoridad inquebrantable, cualidades que le habían sido útiles en combate, pero que resultaron menos efectivas en la compleja dinámica del manejo de prisioneros. Esto es un experimento psicológico, nada más, declaró finalmente Barnes, con la voz cargada de una autoridad absoluta. Si produce información útil, continuamos. Si no, volvemos a los protocolos establecidos. ¿Entendido? Kowalski sintió una mezcla de alivio y temor. Sí, señor. Me coordinaré con el personal de cocina inmediatamente. Mientras los 3 hombres salían de la oficina, ninguno notó la leve sonrisa que se dibujó en el rostro de Barnes. El coronel tenía sus propias razones para aprobar el plan, razones que no tenían nada que ver con la compasión, sino con los micrófonos ocultos que los oficiales de inteligencia habían instalado por todo el comedor esa misma mañana. En la cocina del campamento, el sargento Murphy se limpió la harina de las manos en su delantal manchado mientras reflexionaba sobre la inusual petición de Kowalski. El corpulento cocinero había tenido una pequeña heladería en Boston antes de la guerra, un negocio familiar especializado en sabores artesanales que atraía a clientes de todo el vecindario. Sus manos curtidas, ahora expertas en preparar grandes cantidades de raciones militares, aún recordaban el delicado proceso de crear la bola perfecta. Helado de vainilla, dices. Murphy se rascó pensativo la barba canosa. No he hecho un lote como Dios manda desde antes de embarcar. Estos chicos probablemente nunca han probado nada igual. Kowalski asintió, sin percatarse del profundo significado cultural de su simple petición. Algo especial, sargento. Algo que demuestre que no somos monstruos. Los ojos de Murphy se iluminaron con el entusiasmo de un artista ante un lienzo en blanco. Tengo leche en polvo, azúcar y extracto de vainilla de verdad en las tiendas. No será como la crema fresca que usábamos en casa,
pero será algo que recordarán. Mientras Murphy reunía los ingredientes, su mente vagó hacia la pequeña tienda de la avenida Commonwealth donde había pasado incontables horas perfeccionando recetas. El recuerdo de las caras de los niños iluminándose al probar por primera vez sus creaciones lo llenó de una calidez que no había sentido desde que llegó a ese lugar frío y gris. Mientras tanto, en las sombras del comedor, los agentes de inteligencia se movían con sigilo experto mientras completaban su sistema de vigilancia. Micrófonos ocultos, no más grandes que botones, se ocultaban bajo las mesas y tras las vigas de soporte. Cada palabra pronunciada durante la cena era grabada, analizada y escrutada en busca de cualquier fragmento de información útil. El Dr. Wheeler se ajustó las gafas de montura metálica mientras preparaba sus notas de observación en el consultorio médico. El psiquiatra veía el experimento a través de sus teorías de psicología racial, convencido de que las reacciones de los prisioneros proporcionarían información valiosa sobre la mentalidad japonesa. Su cuaderno estaba abierto en una página nueva, listo para documentar lo que esperaba que fuera una prueba más de las diferencias psicológicas fundamentales entre las razas. Una oportunidad fascinante para observar patrones de comportamiento bajo estímulos inesperados, murmuró para sí mismo, con la pluma lista para registrar observaciones que luego resultarían vergonzosamente erróneas. A medida que la tarde se convertía en noche, la rutina diaria del campo continuaba con precisión mecánica. Los guardias cambiaban de turno con eficiencia practicada, sus botas resonando contra las pasarelas de madera que conectaban los distintos edificios del campo. El sol poniente teñía las alambradas de púas de tonos dorados y rojos, creando una escena casi hermosa que enmascaraba la tensión subyacente. En el barracón de prisioneros, Tanaka estaba sentado en su estrecha litera, con el rostro curtido surcado por la sospecha y la sabiduría adquirida con esfuerzo. El veterano soldado había sobrevivido a demasiadas batallas y presenciado demasiada crueldad como para confiar en cualquier gesto de sus captores. Su mirada penetrante había percibido la actividad inusual en la cocina, las conversaciones susurradas entre guardias, los sutiles cambios en la rutina que sugerían que algo importante estaba a punto de ocurrir. «Están planeando algo», susurró a los soldados más jóvenes que se congregaban alrededor de su litera como estudiantes que buscaban la guía de un maestro respetado. «Los estadounidenses no hacen nada sin un propósito. Esta amabilidad que nos muestran ahora es otra forma de arma». Los prisioneros más jóvenes asintieron solemnemente. Sus rostros reflejaban la mezcla de miedo y determinación que los había acompañado durante meses de cautiverio. Habían aprendido a ver cada acción estadounidense a través del filtro de la sospecha, cada pequeña muestra de bondad como una posible manipulación diseñada para quebrantar su espíritu y extraer secretos militares. Al sonar la campana de la cena en todo el campo, los prisioneros formaron filas ordenadas frente al comedor, con movimientos disciplinados a pesar de meses de confinamiento. La rutina familiar de las comidas era una de las pocas constantes en su incierta existencia, un pequeño ancla de normalidad en un mundo por lo demás caótico. Tanaka ocupó su lugar al frente de la fila, escudriñando los rostros de los guardias estadounidenses en busca de cualquier indicio del verdadero propósito de la noche. La intuición del veterano soldado, afinada por décadas de servicio militar, detectó un trasfondo de anticipación y nerviosismo entre sus captores que confirmó sus sospechas sobre la naturaleza inusual de la noche. Sea lo que sea que planeen hacernos esta noche, lo afrontaremos juntos con la valentía que nuestros antepasados esperarían de los hijos de Japón. La cuchara de metal tembló contra los labios agrietados de Tanaka al sentir el primer sabor a helado de vainilla en su lengua. La fría dulzura lo golpeó como un puñetazo, y de repente ya no estaba sentado en la estéril sala de interrogatorios de la base militar estadounidense. Tenía 7 años otra vez, arrodillado sobre los tatamís de la casa de su abuela en Kioto, observando cómo sus curtidas manos servían con cuidado pasta de judías rojas en pequeños cuencos de cerámica durante el festival de verano de Obon. El sabor a vainilla era completamente desconocido para su paladar, pero algo en su simple e inocente dulzura despertó recuerdos que había enterrado bajo años de disciplina militar y las brutalidades de la guerra. La suave voz de su abuela resonó en su mente, contándole historias de espíritus ancestrales que regresaban a visitar a sus familias durante el festival, trayendo consigo la dulzura del paraíso. El helado se derritió en su lengua, y con él,
23 años de armadura emocional cuidadosamente construida. Los hombros de Tanaka comenzaron a temblar. Una lágrima escapó del rabillo de su ojo, rodando por su mejilla hundida y cayendo sobre la mesa de metal con un sonido que pareció resonar en la silenciosa habitación. Los demás prisioneros, que lo habían estado observando con cautelosa curiosidad, se sintieron repentinamente transportados a sus propios recuerdos de infancia, desatados por el desconocido postre. Yamamoto, el joven piloto que había sido derribado sobre el Pacífico apenas 3 semanas antes, recordaba las manos de su madre preparando mochi para las celebraciones de Año Nuevo. La dulzura del helado le recordaba al azúcar que ella espolvoreaba por encima, y casi podía oler el incienso que ardía en el santuario familiar. Su rostro se arrugó y hundió la cabeza entre las manos, con el cuerpo destrozado por sollozos silenciosos que sacudían su delgado cuerpo. El sargento Murphy se quedó paralizado junto a la puerta, con los envases vacíos de helado aún aferrados en las manos. Había esperado muchas reacciones de los prisioneros: sospecha, desafío, tal vez incluso gratitud, pero no esta cruda efusión de emoción humana. Estos eran los mismos hombres que le habían enseñado a ver como enemigos despiadados, soldados de un imperio que había atacado sin previo aviso Pearl Harbor. Sin embargo, allí estaban, sentados, llorando con un helado como niños nostálgicos. Uno a uno, los demás prisioneros sucumbieron a sus propias oleadas de recuerdos y dolor. Sato, el canoso ingeniero naval que había mantenido su estoica actitud durante semanas de interrogatorio, se encontró recordando la primera vez que su hija probó el dulce pastel de frijoles en su 3er cumpleaños. Tendría 8 años ahora, si seguía viva después de los bombardeos. Su rostro curtido se contorsionó de dolor al imaginar sus pequeñas manos alcanzando golosinas que él tal vez nunca podría darle de nuevo. Kowalski, situado detrás del cristal unidireccional, se quedó boquiabierto al observar la escena. El portapapeles que sostenía cayó al suelo, olvidado, con un ruido sordo que pareció imposiblemente fuerte en la sala de observación. Estas no eran las máquinas de matar sin emociones descritas en los informes militares. Eran hombres, hijos, padres, hermanos, capaces de conmover hasta las lágrimas con algo tan simple como una cucharada de crema helada y azúcar. «Dios mío», susurró en voz baja, su voz apenas audible incluso para él mismo. Son solo personas». Henderson, el joven guardia que al principio se había opuesto a la bondad no autorizada de Murphy, se quitó lentamente el casco y lo dejó en una silla cercana. Se pasó las manos por el cabello empapado de sudor mientras observaba a los prisioneros a través de la ventana de observación. Todo su entrenamiento, todas las películas de propaganda sobre la brutalidad japonesa, todas las historias sobre su supuesta incapacidad para sentir emociones humanas, todo se derrumbó ante lo que estaba presenciando. Los micrófonos ocultos por toda la sala, instalados para capturar secretos militares e información estratégica, grabaron en cambio el llanto de hombres adultos. El sofisticado equipo de grabación, diseñado para analizar la inteligencia enemiga, no captó nada más amenazante que los suaves sonidos de la nostalgia y el dolor, el lenguaje universal del sufrimiento humano que trascendía la nacionalidad y el uniforme. El bolígrafo del Dr. Wheeler se movía frenéticamente por su bloc de notas. Sus teorías cuidadosamente elaboradas sobre la supresión emocional japonesa se disolvían con cada sollozo que resonaba por los altavoces. Su comprensión académica de la psicología oriental, basada en estereotipos raciales y propaganda bélica, resultó completamente insuficiente para explicar la profundidad de los sentimientos que mostraban estos prisioneros. Sentían tan profundamente como cualquier soldado estadounidense al que había aconsejado. Su capacidad para el amor y la pérdida no era diferente a la de los niños que había tratado en hospitales de campaña al otro lado del Pacífico. En las oficinas administrativas superiores, el coronel Barnes escuchaba la transmisión de audio en vivo a través de sus auriculares. Su rostro curtido se volvía más preocupado a cada minuto que pasaba. El sonido de soldados enemigos llorando mientras tomaban un helado no encajaba en ninguna categoría reconocida por el protocolo militar. Existían procedimientos para tratar con prisioneros desafiantes, protocolos para tratar con los cooperativos y métodos establecidos para tratar con quienes se derrumbaban durante el interrogatorio. Pero no existía un manual que indicara qué hacer cuando el enemigo se revelaba desgarradora e innegablemente humano.
Tanaka levantó lentamente la cabeza. Sus ojos oscuros brillaban con lágrimas contenidas. Miró al otro lado de la habitación al sargento Murphy, que permanecía torpemente junto a la puerta, claramente abrumado por la respuesta emocional que su simple gesto había provocado. El oficial japonés se puso de pie con dificultad, con las piernas débiles tras meses de cautiverio y una alimentación deficiente. Con gran esfuerzo, caminó los pocos pasos hasta donde se encontraba Murphy y realizó una profunda reverencia formal que expresaba un respeto y una gratitud inalcanzables. La sala quedó en silencio, salvo por los suaves sonidos de los demás prisioneros que luchaban por recuperar la compostura. Tanaka se enderezó lentamente, y sus ojos se encontraron con los de Murphy con una expresión de profunda tristeza mezclada con una inesperada calidez. No había hablado inglés desde su captura, manteniendo el digno silencio que se esperaba de un oficial de la Marina japonesa. Pero ahora, en ese momento de humanidad compartida, las palabras le llegaron en el idioma de sus captores. En este lado, dijo Tanaka, con la voz ronca por la emoción, pero con una sinceridad clara, no saboreo su victoria estadounidense, sino las lágrimas de cada madre que espera a su hijo regresar a casa de esta terrible guerra. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Refleja temas de humanidad, compasión y los momentos inesperados que unen a los enemigos mediante simples actos de bondad. Su propósito es crear conciencia, provocar la reflexión e inspirar empatía, comprensión y paz incluso después de un conflicto.